una sociedad narcisista se las ha arreglado para generar una nueva prole de individuos completamente centrados en sí mismos, completamente solipsistas, completamente validados por la mayor parte de los mensajes sociales circundantes y que, si bien tradicionalmente tenían que esconderse, disimular, encubrir su verdadera característica porque esta no era para nada aceptable socialmente, hoy en día asistimos a una verdadera epidemia de individuos a los que hay que denominar narcisistas 2.0, un tipo de personajes de los que vamos a hablar esta noche que prodigan en sus relaciones con los demás, no solamente parejas, sino también en el ámbito del trabajo y muy especialmente en el ámbito de sus familias, un tipo de abuso, de maltrato que hay que adjetivar como específicamente narcisista, que produce mucho daño, que inicialmente produce la confusión y vamos a ver de qué manera va a provocar la paulatina quiebra emocional de las personas que están una y otra vez sometidas a este trato denigratorio. Para los que sois nuevos al canal, debéis saber que podéis uniros como miembros, contribuyendo así decisivamente al esfuerzo que hacemos y que esa membresía también nos permite estar con nosotros todos los segundos y cuartos martes de cada mes, que tenemos esos encuentros denominados así en la tercera fase con nuestros miembros, es decir, los miembros que se han unido especialmente contribuyendo económicamente también al esfuerzo. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web. Bueno, esta noche, como tantas otras noches, tenemos a nuestros queridos narcisistas como protagonistas. Y pues no hay que irse muy lejos, la verdad. Si queréis saber lo que es un narcisista, no vais a tener que caminar ni siquiera ni kilómetros, ni cientos de metros. Quizás apenas tengáis que hacer unos metros, o incluso muchos de vosotros seguramente convivís en vuestros vecindarios, en vuestros trabajos o en vuestras propias familias con individuos con esta característica que ya hemos descrito en libros, en infinidad de directos, pero que hay que ir poniendo la actualización correspondiente porque sabemos cada vez más sobre narcisismo debido a que también la evolución de una sociedad cada vez más narcisista nos lleva a tener que profundizar en modalidades distintas, diferentes y muy especialmente en lo que me ocupa en esta noche, y así habíamos decidido dedicar este directo, a los nuevos modos de maltrato psicológico que los narcisistas prodigan en sus relaciones con los demás. El trastorno narcisista de la personalidad, que sí es un trastorno, a diferencia de la psicopatía que hemos descrito ya profusamente, no lo es. La psicopatía es una condición, pero el narcisismo sí es uno de los trastornos denominados así de la personalidad y por tanto estamos hablando de una alteración, de una patología, de una reacción a muchas posibles causas que generan este trastorno de la personalidad y que tienen en común generalmente, según la mayor parte de los autores, una base de carencia emocional temprana, producida por diferentes situaciones, a veces traumáticas o a veces de deprivación de afecto o de afecto condicionado o condicional a la realización de ciertas, digamos, de ciertos parámetros de excelencia, de rendimiento, de productividad, que el niño se ve obligado a desarrollar en términos de inteligencia, rendimiento, belleza o dedicación y que van transformando a ese niño paulatinamente en un adulto narcisista. Se sabe desde antiguo que una madre emocionalmente fría o indiferente, o aún peor, una madre sobreprotectora o una madre calculadora y manipuladora de su hijo o de su hija suele generar una herida permanente que se convierte en la vida adulta en causa de mucho sufrimiento para muchas personas.
La megalomanía propia de los narcisistas procede de una idea inflacionada que el propio trastorno genera de sí mismos, una idea completamente irreal, que es seguramente la propia, que intenta compensar profundos sentimientos de inadecuación, de no ser válido, de no servir, de no ser digno del amor de los progenitores, y que desarrolla al mismo tiempo un poderosísimo sentimiento de envidia hacia los demás y rabia, la rabia narcisista, que después va a tener manifestaciones terribles en las formas más depravadas de maltrato. El origen del narcisismo generalmente hay que buscarlo en experiencias más bien tempranas, un deseo nunca satisfecho y exacerbado de que el niño cumpla con determinados estándares de perfección o de realización, genera internamente la introyección de un guión de vida tóxico consistente en intentar absorber o apropiarse de características míticas, irreales o inalcanzables que nunca llegan a producirse y que, por tanto, siempre dejan la experiencia narcisista por excelencia, que es la experiencia de la frustración, de no poder alcanzar, de no poder llegar, de no poder cumplimentar esas expectativas sobre sí mismo que tiene el narcisista y que presuntamente le plantearían o le entregarían el aplauso, la admiración o la fascinación por parte de los demás. Porque efectivamente el trastorno narcisista de la personalidad, tal y como está definido en la clasificación internacional de enfermedades y trastornos mentales, consiste en una pauta de grandiosidad, de fantasía, de comportamiento completamente arrogante, prepotente, con una falta de empatía y de sensibilidad hacia los demás, pero con una hipersensibilidad a la evaluación que los demás puedan hacer de ellos, y que este trastorno suele hacerse patente desde el inicio de la vida adulta y se suele mantener bastante estable, no voy a decir irreversible, pero sí bastante estable, y que puede producirse y suele producirse en diferentes entornos. Las manifestaciones del narcisismo no son exclusivamente en el ámbito familiar o de pareja o laboral, prácticamente es un patrón de comportamiento que afecta todo el orden de la relación social con los demás. De ahí que cabe definir el efecto de este trastorno en los demás como un efecto de toxicidad, de nocividad psíquica, que obviamente tiene como primer protagonista ese trastorno interno que sufre el narcisista, pero que tiene también secuelas y que tiene obviamente un impacto destructivo en los demás, como se puede observar habitualmente entre aquellas víctimas que atendemos después de relaciones por años sin término con este tipo de personajes. Para ser un narcisista, según la descripción de la DSM-5, hacen falta al menos 5 de las siguientes características que yo voy a recordarte por si las quieres tener en cuenta, por ver si acaso puedas ser un narcisista o tener en tu vida alguno de estos narcisistas denominados así encubiertos o clandestinos o secretos. De estas 9 características que os voy a leer, según la DSM-5 habría que tener 5, al menos 5, lo cual, pues para empezar hay que decir que esas 5 pueden ser de entre las 9 muy distintas y que la heterogeneidad dentro del narcisismo es muy grande y por eso es importante que sepáis captar el núcleo esencial a la hora de poder evaluar y discernir si esta condición se da en alguno de vosotros para solicitar la ayuda correspondiente. Ya veremos de qué manera se puede y el pronóstico tan pesimista que puede tener la terapia con un narcisista, pero obviamente posible es, o también para poder diagnosticar o poder daros cuenta de si alguien a vuestro alrededor presenta esas características. La primera característica es que el sujeto posee una idea grandiosa, absolutamente irreal, fantasiosa de su propia importancia, de su propia valía, de sus propias habilidades, de sus propias destrezas, de lo que realmente merece en la vida. Y digo que es una idea grandiosa y por tanto fantasiosa porque en esta primera característica del narcisismo encontramos una fantasía que no tiene concreción en ninguna realización o desempeño real o efectivo del sujeto. Esta idea de sí mismo tan inflactada
tan grandiosa es imaginaria. Es una verdadera mitomanía del yo, una imaginación completa, pero que intentan colocar a los demás y cuando no lo consiguen, por eso reaccionan con esa frustración y sobre todo la rabia característica del narcisista. La segunda característica de los individuos narcisistas es que les absorben fantasías de éxito ilimitado, de poder ilimitado, que proyectan en sus relaciones y muy especialmente en sus relaciones más íntimas y en sus relaciones laborales. Ese éxito ilimitado, esa fama, esa notoriedad que pretenden o que buscan, son obviamente fantasías y buscan compensar la verdadera vivencia profunda y oculta del narcisista, que es lo contrario, una vivencia de pobreza, de inadecuación, pero que quieren mantener secreta, clandestina y oculta a la vista de todos los demás. La tercera característica es que estos sujetos se consideran únicos, originales, genuinos, sienten que solo pueden ser comprendidos por personas de alto nivel, especiales, very important people, de alto estatus personal o profesional o institucional, que pudieran estar a la misma altura que ellos. Esta especialidad o esta percepción de sí mismos como personas de élite, obviamente tampoco tiene que ver con ninguna realización, ningún merecimiento concreto. Vuelve a ser una fantasía compensatoria que busca sobre todo mantener a raya esos sentimientos de pobreza y de inadecuación que el narcisista experimenta en secreto. La cuarta característica es que necesitan excesivamente la admiración, la aprobación, la mirada fascinada de los demás. En este sentido, cabe diagnosticar que el narcisista es un parásito del deseo, lo mismo que lo es también el psicópata. El narcisista necesita ser admirado, necesita ser objeto de esa fascinación por parte de los demás y por eso no va a dudar en mantener un estilo de vida escaparatista que incluya el mostrarse a todas horas, revelar detalles de su vida, convertir aspectos íntimos o privados en públicos y manifiestos para todo el mundo, exhibir una presunta estupenda vida maravillosa, feliz, llena de buenas cosas que está puesta al servicio de poner una mirada ansiosa, envidiosa, fascinada a los seguidores o admiradores de los que necesita vivir y que por tanto no tiene nada que ver con una verdadera vida buena o vida feliz que pudieran tener. Es de nuevo un fake, un artefacto psíquico puesto al servicio de hacer ese juego psicológico de aparentar ser lo que no es. El narcisista también tiene una sensación de que se le debe todo. Quinta característica, todos le deben todo. Y además sin haberlo merecido, porque ese sentido de categoría por el cual tienen unas expectativas de un trato irrazonablemente bueno o especial por parte de los demás y que los demás tengan que aceptar automáticamente sus deseos por el mero hecho de que ellos los tienen o los expresan. Es otra característica peculiar de ellos. La número 6 es que explotan interpersonalmente a los demás, viven de los demás y viven de la energía, muy especialmente de los demás, a tal extremo que algunos denominan este robo energético como vampirismo o como a las víctimas como suplementos, como alimento, dentro de una metáfora más bien energética que se parecería un poco a las películas de vampiros o a esas formulaciones que a veces se han hecho respecto a la capacidad que tienen estos personajes de absorber completamente toda la energía y el dinamismo vital de las personas que les rodean. A tal extremo puede llegar esta absorción, esta explotación interpersonal, que las víctimas de las relaciones tóxicas con narcisistas sienten haberse quedado vacías, sienten haberse quedado sin ninguna capacidad de dinamismo, de poder seguir adelante, de poder tirar adelante con su vida. Número 7, la característica central es la falta completa de empatía y la imposibilidad o incapacidad de reconocer o identificar las necesidades de los demás como necesidades legítimas. El otro es tomado como un mero suplemento, como un mero suministrador de la energía
o de la mirada fascinada, o de la admiración, o del aplauso. El otro es un mero fan o seguidor, o potencial candidato a cantar las alabanzas del señor o señora narcisista. En el caso del narcisista encontramos que esta conducta de no poder ver o no poder discernir o no poder sentir que los demás son seres humanos igual que ellos, por tanto, les lleva a carecer completamente de la más mínima compasión o de la más mínima capacidad de verificar emociones o sentimientos tóxicos o negativos que puedan experimentar los demás debido a sus conductas. Y por eso esa falta de empatía se convierte en la relación con los narcisistas en una implacabilidad. Número 8. Suelen envidiar secretamente a los demás, suelen compararse secretamente con todos y en esa comparación siempre salen desfavorecidos, aunque no lo reconozcan, aunque no quieran aceptarlo. El narcisismo vive transido por sentimientos de envidia, los que viven en lo profundo y los que proyectan exteriormente sobre los demás, que según ellos son los que les envidian y por tanto serían culpables o reos de esa mala conducta por intentar emular o envidiar las maravillosas características que tiene ese narcisista. Y finalmente la número 9 es que manifiesta actitudes y sobre todo comportamientos que son completamente arrogantes, soberbios, orgullosos. Esa conducta externa que parece un plus de autoestima y que ya hemos explicado muchas veces en el canal, obedece a todo lo contrario, a un déficit profundo de autoestima. De ahí que las emociones predominantes sean la arrogancia, la ira, la frustración y el resentimiento en general contra todos los seres humanos que obviamente no son capaces de reconocer al maravilloso ser humano que hay en estos narcisistas. Quien no reconoce o duda de su valía, o de su capacidad, o de sus competencias, o de su belleza, o de aquello en lo que el narcisista quiera competir, son personas que merecen el castigo, que merecen ser castigadas por no aceptar o no someterse al dictado de esas exigencias completamente irreales, irrazonables que los narcisistas plantean en sus relaciones con los demás. Vivimos en un mundo narcisista, en una sociedad narcisista, lo cual significa de individuos transidos por este trastorno que viven de espaldas a su verdad y por tanto viven aparentemente vidas que simularían ser felices, simularían estar llenas de buenas cosas, simularían tener una plenitud existencial y un dinamismo que ciertamente no tienen en la realidad. Y este es el drama del narcisismo 2.0 del que estamos hablando esta noche. Si te acabas de incorporar, te recuerdo que esta noche estamos hablando de las nuevas formas de narcisismo y de este nivel absolutamente mayúsculo de maltrato que prodigan los nuevos narcisistas en un mundo donde se les ha terminado acogiendo y aceptando como animales de compañía. Es decir, estamos hablando de una sociedad que ya no distingue la normalidad de algo que tradicionalmente se ha considerado un trastorno de la personalidad y además uno de los trastornos más tóxicos que existen para los demás, para aquellos que conviven con estos narcisistas. En este narcisismo 2.0 estamos asistiendo a una validación a través de todo tipo de mensajes que la propia sociedad emite, mensajes complacientes o mensajes incluso que favorecen y fomentan el estilo y el modo de vida narcisista. Todo lo que el narcisismo antiguamente se esforzaba por encubrir, hoy en día ya no lo encubre. Y el narcisista de turno, el narcisista 2.0, es alguien que presume de su coquetería, presume de su estilo de vida parasitario y oportunista, presume de su egoísmo, presume de cómo es capaz de engañar astutamente a los demás cuando estos se dejan engañar, presumen de comportamientos de falta de modestia, de falta de humildad, que tradicionalmente la sociedad castigaba y penalizaba severamente. Hoy en día podéis considerar en la mayoría de los programas televisivos y de los modelos sociales cómo se plantea de un modo descarado
la arrogancia como un estilo de vida, el abuso de debilidad como una forma de aprovechamiento inteligente y la astucia y el oportunismo, la capacidad de timar y de engañar o engatusar a los demás como una habilidad social digna de encomio. El narcisismo 2.0 provoca un sufrimiento enorme a muchísimas personas que además caen en la trampa de experimentar equivocadamente que la vida del narcisista es estupenda, maravillosa, y de querer emular a ese trastornado que es el narcisista y querer de alguna manera parecerse en lo más a él o a ella. Tenemos como las grandes profesiones deseadas por la mayor parte de los jóvenes hoy en día, llegar a ser youtubers o influencers, personas que tengan un impacto en los demás a cambio de obtener seguidores, fans, likes. Estamos hablando de redes sociales que, como ya hemos descrito en otro directo de este canal, favorecen, validan lo que tradicionalmente eran formas muy cuestionables de ser y de estar en sociedad en la relación con los demás. El narcisismo 2.0 provoca un tipo de maltrato y de abuso terrible que vamos a intentar discernir y también explicar, porque la mayoría de las víctimas no encuentran el modo de comprender el por qué les ocurre esto y, sobre todo, tampoco encuentran el modo de zafar de esas situaciones. El narcisista tiene casi siempre la necesidad de salir a flote a base de hundir a los demás. Esta quizás sería la característica del narcisista típico, que para intentar encubrir y protegerse de su verdad profunda necesita hundir la autoestima del otro. Por tanto, son rematadamente peligrosos a la hora de desarrollar en su comportamiento social una demolición sistemática de la autoestima de los demás. Si tienes un narcisista en tu entorno, si tienes un jefe narcisista, un compañero narcisista, una pareja narcisista, probabilidades hay de que tu autoestima esté en estos momentos bajo cero. Y lo observamos sistemáticamente en las mediciones que hacemos al inicio de la psicoterapia cero, en ese indicador que medimos en la personalidad de las víctimas de autoestima, solemos encontrar niveles autoestima bajo cero, niveles nimios. Personas que sí habían podido tener en sus vidas buenos niveles, aceptables niveles de autoestima y que sin embargo la han perdido a base de tener una relación habitual con alguien centrado, obsesionado día y noche con, para poder sobrevivir él o ella, hundir en la miseria lo que esa persona es. Y hundir en la miseria significa denigrar, significa comparar en el sentido más negativo a la víctima de ese abuso con los demás para encontrarle siempre sistemáticamente defectos. Encontrar el modo y manera de encontrar que todo cuanto hace, todo cuanto dice, todo cuanto piensa es un error. La convivencia doméstica con un narcisista es demoledora. Es una constante campaña de busca y captura de los errores, de las cosas que has hecho mal, de lo que debería haber sido hecho de otro modo, de aquello que pueden ser verdaderamente errores o de aquello que no lo son, pero que se van a inventar o se van a exagerar como errores inaceptables, errores gravísimos, que van minando y que van denigrando a esa persona, que hay que definir, por supuesto, a partir de ahí, como una verdadera y auténtica víctima. El narcisista necesita, por tanto, manipular el sentimiento de valía del otro para intentar, comparándose con ese otro, encontrarse siempre como la madrastra del cuento, la más bella del jardín. El narcisista se mira en un espejo que es el otro, los demás en general, y en ese espejo siempre se encuentran deficitarios porque nada de lo que consigan, y no importa a cuántas personas adelanten en belleza, en capacidad o en virtud, siempre hay otros a los que no pueden adelantar o vencer. Y por eso la posición de ventaja narcisista, a pesar de que pueda ser en algún momento real, siempre es provisional, y esta provisionalidad el narcisista la vive como angustia. Por tanto, el narcisista vive que ese triunfo siempre es momentáneo, provisional, y siempre está amenazado por la próxima Blancanieves que puede surgir
y que puede lamentablemente arrebatarle el ranking de primer puesto de ser la más bonita del jardín, la más bella del reino, todo aquello que la o el narcisista experimenta como una absoluta obsesión, una necesidad vital de vida o muerte. Obviamente esa experiencia de obsesión por ganar a los demás, por adelantarles, por mantener la eterna belleza, la eterna juventud, la capacidad sobre los demás, la realización o la fama o la notoriedad, o a veces el poder y la riqueza, fetiches en los cuales enseguida se enreda todo narcisista, porque son los más peligrosos y son los que conducen lamentablemente directamente al lado oscuro. Esa posición de precaria victoria garantiza que no importa lo que esté ganando o en lo que esté ganando, el narcisista en lo profundo sigue sufriendo, sigue pensando que está amenazado, y esa sensación de amenaza le lleva a desencadenar todos los ataques preventivos contra todos aquellos que real o presuntamente vienen a arrebatarle su primer puesto. El narcisista, como buen manipulador, aprende a manipular el sentimiento de valía de los demás y se dedica concienzudamente a devastar y destruir todo aquello que pueda haber de bello, de feliz, de vital, dinámico en la vida de la que se va a convertir en su víctima. El narcisista necesita destruir para sobrevivir, necesita hundir para sobresalir, necesita sentirse alguien y para ello hacerle sentirse nada al que tiene delante. Necesita una dedicación, atención constante por parte de los demás, con lo cual lleva o conduce a que los demás pierdan la atención y la dedicación de sí mismos. Y cómo no, necesitan un protagonismo absoluto en todo, el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el funeral, para evitar que nadie más pueda concitar el protagonismo, siquiera la atención por parte de los demás. El narcisista es celoso de la atención y el protagonismo de los demás y en ese sentido hace el ridículo, puesto que todo el mundo se da cuenta de que esa pretensión de protagonismo completamente infantil o infantiloide tiene bases en una compulsiva necesidad de sobresalir, de presumir, de exhibir facultades que lamentablemente al final no pueden ser exhibidas, y obviamente el narcisista al final, generalmente de manera habitual, hace el más profundo de los ridículos a nivel social. El narcisista vive en una permanente mentira y esta es quizás la característica que la psicoterapia cero debe trabajar con estos cuando aparecen de vez en cuando por la consulta, puesto que esa mentira en la que vive debe dar paso para la curación del narcisismo, una verdad que es hiperdolorosa, una verdad que no es fácil que el narcisista acepte porque generalmente ha vivido toda su vida de espaldas a ella y ha montado todo el tenderete falso de su vida en torno a esa mentira. El tenderete, los 4 palos del sombrajo con los que mantiene esa falsa autoestima ante los demás, se ve amenazado, amenaza ruina desde el momento que el psicoterapeuta le expone frente a la verdad de su escasa valía, de su escaso sentimiento de valoración o validación, de su profunda mendacidad interna y del grado en que desde esas mentiras está produciendo el daño, el dolor en los demás, incluidas sus parejas, sus hijos, las personas que tiene alrededor y, como no, también sus compañeros de trabajo. La moral del narcisista va a terminar afectada también de todo esto, puesto que la única moralidad o criterio, si queréis, regulador y ético interno que conoce es que todo aquello que beneficia su estatus, su imagen, su poder, el podium en el que se ha subido, es válido per se. No importa los medios que se consigan que se utilicen para conseguir ese fin, esa validación va poco a poco transformando al narcisista en un ser perverso, en el sentido que ha pervertido
su criterio moral y lo ha desviado de lo que sería razonable, que es buscar lo bello, lo verdadero y lo justo para él y para los demás. La verdad última que la psicoterapia tiene o reserva al narcisista le lleva a tener que aceptar que esos criterios morales con los que lleva viviendo toda la vida no son sino una absoluta inmoralidad, basada en el centramiento egoísta en sí mismos, en la desconsideración del otro como un próximo, como otro ser humano igual, como un igual al que hay que respetar en su dignidad, en su derecho, en su integridad física y psicológica, y por tanto comenzar a desactivar, si queréis, desvestir todo la tramoya, todo el entramado que ha ido construyendo y que le mantienen de una manera falsa, de una manera artificial, de manera, de alguna manera, de espaldas a la verdad y a la realidad, y que le llevan obviamente a vivir más cada vez en una mentira que más cada vez le cuesta energía, tiempo y esfuerzo en que nadie note. El narcisismo es una enfermedad psicológica que tiene cura, un trastorno mental, un trastorno de la personalidad, lo cual no quiere decir que sea un pronóstico ni fácil ni probable el hecho de que los narcisistas acudan a psicoterapia. El más típico caso narcisista es aquel que viene de la mano de una pareja o de un familiar que le ha exigido como ultimátum que acuda a terapia, pero no hay una verdadera motivación intrínseca a la hora de pedir ayuda o pedir salir de estas situaciones. Los narcisistas no ven que su vida y su modo de vivir está destruyendo a los demás. No les interesa verlo. Podrían verlo, pero eso significaría tener que renunciar a un modo de vida que llevan demasiado tiempo aplicándose y aplicando a los demás. La psicoterapia tiene para ellos la necesidad de construir sobre las bases de una verdadera autoestima y no de la falsa autoestima que les lleva a las necesidades compensatorias de de comportamiento arrogante, prepotente, y por tanto la psicoterapia les lleva a tener que construir desde la aceptación profunda de su miseria, de su pobreza personal, cosa que les aterroriza. Y finalmente, el trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno egosintónico que lleva a que quien lo sufre no siente un displacer inmediato, no siente malestar, no siente como otras personas que acuden en ayuda, buscando ayuda a la psicoterapia, no están ante un problema que, por decirlo así, les moleste, no les aprieta el zapato, no tienen ninguna incomodidad, más allá quizá el hecho sí de que muchas víctimas se quejan de ese comportamiento, sus hijos, sus parejas, sus familiares, sus compañeros de trabajo, sus subordinados, pero esto obviamente no es algo que les preocupe lo más mínimo. El narcisista, por tanto, tiene un pronóstico más bien pesimista dentro de la posible psicoterapia que lo curara y desde luego tiene muchísimo tiempo de trabajo terapéutico porque no es fácil revertir toda una vida vivida desde la mentira, vivida de espaldas a la realidad y a la verdad. Y por eso, lamentablemente, el consejo más rápido que hay que dar a quienes viven o tienen relación con estos narcisistas es lo antes posible ponerles límites, fijar la raya que no han de pasar y si eso no funciona como habitualmente tiende a no funcionar, plantearse el contacto cero. Obviamente, sin el contacto cero hay muchas cosas que se pueden hacer con ellos y es la confrontación directa en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, donde generalmente las víctimas de mobbing atribuyen casi siempre a su instigador características narcisistas. Generalmente quien acosa laboralmente, quien practica el mobbing es un jefe narcisista, un jefe mediocre, a la defensiva, que vive en la mentira de su propia falta de adecuación o de aptitud para el puesto y que pretende convertir a la víctima en un chivo expiatorio a base de robarle la fama, la reputación profesional, arrinconarla, generar un chivo expiatorio interno para encubrir su propia mediocridad y sus propios errores como manager, como jefe, como trabajador, y también vengarse de la envidia que experimentan hacia aquellos compañeros o subordinados que despuntan, que tienen carreras profesionales, que les adelantan, el aprecio
de clientes, de otros compañeros, en definitiva, el hecho de que el narcisista tiene muy mal pronóstico y por eso la terapia es más bien improbable, no imposible, pero ciertamente improbable. Y también, por último, porque la psicoterapia del narcisista, especialmente de estos narcisistas 2.0 con los que nos estamos encontrando hoy en día, va contra todo el mainstream, el espíritu de la época, que es un espíritu que hay que determinar claramente como impregnado, imbuido de narcisismo, es decir, de una toxicidad que valida el propio comportamiento y el propio ser narcisista en la sociedad. Porque yo lo valgo, porque yo soy mejor, porque yo soy más listo, puedo abusar de ti, porque soy más astuto, te puedo engañar, porque me planteo a mí mismo el ser excepcional, genial, me tienes que seguir o adorar o envidiar. Todos estos mantras sociales van en contra de lo que debiera ser el mensaje real de la verdad que la psicoterapia cero tiene para el narcisista. Y por tanto la probabilidad es muy baja de que estos individuos recalen en los procesos de psicoterapia y acepten la dolorosa terapia, que es un camino, una verdadera travesía del desierto, un verdadero vía crucis, que consiste básicamente en la demolición de toda esa falsa construcción de sí mismo que el narcisista ha construido y que desgraciadamente, si todo sigue igual, seguirá practicando forever and ever. De ahí que las víctimas, más tarde o más temprano, de estos comportamientos se ven abocadas a tomar decisiones radicales, decisiones que significan a veces una decisión puesta para salvar la vida, para poder sobrevivir meramente, decisiones radicales que van desde apartarse por completo de la vida de esas personas, dejarlas o practicar el famoso contacto cero para verse libres de todas las maquinaciones y manipulaciones en sus relaciones que practican sistemáticamente los narcisistas. El narcisismo 2.0 es un problema que está generando en la sociedad toda una atmósfera que extiende el sufrimiento, extiende la inmoralidad, extiende los comportamientos depredadores, los abusos, y que en primer término tiene como protagonista a los que debieran ser modélicos, nuestros políticos, nuestras autoridades, y que lamentablemente son los primeros que tienen altas dosis de narcisismo que exhiben impúdicamente y que plantean como verdaderos modelos dignos de emulación para toda la juventud. No puede ser más negativo o pesimista mi pronóstico, porque vamos, y lo estamos viviendo cada vez más, a un mundo donde más narcisismo significa más víctimas, significa nuevos narcisistas que emulan a los anteriores, puesto que se produce ese fenómeno ya descrito en mis libros de clonación de narcisistas. Los narcisistas producen narcisistas a su alrededor. Los progenitores narcisistas no solo pueden, pero suelen generar en sus vástagos algunos también que van a salir con esa reacción de grandiosidad y se convertirán en narcisistas. En definitiva, el futuro más bien es un futuro comprometedor y un futuro donde lamentablemente pues no nos queda más remedio que avisaros, entrenaros, informaros a las que podéis ser las víctimas y evitar que también vosotras en algún momento caigáis en la trampa de emular comportamientos que parecen modélicos, que parecen estupendos, maravillosos, que todo el mundo aplaude, que todo el mundo valora o valida, pero que conduce directamente a la pérdida de tu yo, a la pérdida de tu felicidad, a la pérdida del dinamismo vital y, cómo no, a la aparición de personas que sin ninguna duda se van a convertir en tus víctimas. Si estás en esa tesitura de pasarte al lado oscuro, no lo hagas. Recuerda que hay siempre elección, hay siempre libre albedrío y que, por supuesto, con la información y la ayuda necesaria, también, aunque seas narcisista, puedes salir de ello. Si quieres, obviamente puedes. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com y todo lo que hacemos, tanto la capacitación
para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.